¿Cómo andás? ¿Qué Seguide tal? todo ¿Bien? bien, espectacular por acá, Bueno, me recién alegro. llegado de las vacaciones. Recién llegado del Que sur. sí, que creo que algo te conté, ¿no? Estuve ahí en la montaña haciendo un poco de aventura, trekking. Claro, eh, vos sos muy deportista Soy además. muy deportista y me gusta todo ese tipo de turismo, aventura. Eh, Así que, bueno, estuve varios días ahí aislado en la montaña, haciendo un poco de, bueno, de lo que a mí me gusta hacer. Y Eh, me parece importante recordarle al público, que el público se renueva, por Ujú. supuesto, que vos, la primera entrevista que tuviste acá fue a raíz de tu viaje. Un viaje que hiciste monstruoso, atravesando toda África en bicicleta, solito. Exactamente. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Quizás podemos decir que empezó antes, no No, por sé, supuesto, pero en- digamos, acá te conocimos a raíz de sí, esa gran aventura sí, realmente. sí. Y también tengo que decir que este año me di cuenta, un ¿De poco qué? también lo reconfirmé ahí en la Patagonia, Sí. que siento que no sé, esa inquietud, ese bichito es mío, que quizás no lo tiene otro, este último tiempo como que lo dejé ahí medio descansar. Bueno, Y son épocas, ¿no? son épocas. Y me estoy dando cuenta que me tengo que hacer un poco cargo de esos intereses que tengo, esas inquietudes. Sí. Y bueno, esto que hice en la Patagonia es digamos, una pizca de ello, pero tengo ganas de hacer algunas otras cositas más, que bueno, con el tiempo ya se las iré. Bueno, es como todo en la vida, uno llega a hacer como un camino así medio Mm, sinuoso, ¿no? Llega arriba, sí, hiciste tu gran aventura que fue muy, muy fuerte, sí, ¿no? sí, Y después por ahí estás en una llanura, exacto. que no quiere decir que te hayas bajado de la bicicleta, por no decir el caballo. Totalmente, totalmente, sí. Y mucho de eso tiene la historia que vamos a comentar hoy, A ver, ¿de ¿sí? qué se trata? Porque hoy vamos a hablar de dos personajes, ¿sí? Que marcaron historia por lo que hicieron, pero que hay toda una historia detrás, ¿sí? Sí, Ellos dos quizás son los que figuran en la tapa del libro, pero la realidad es que hay un recorrido de la humanidad en esta empresa que se propusieron estas dos personas, pero también decenas y cientos de otros hombres y mujeres sí. desafiándose por este cometido, ¿no? Y vamos a hablar hoy de Edward Hillary y Tashi Tenzing, ¿sí? Ajá. Cuyos nombres quizás no nos resuenan así, digamos, de primera, pero son los primeros dos seres humanos en poner un pie en la cima, En el techo del en mundo. el techo del mundo, ni más ni menos que en la cumbre del monte Everest, ¿sí? Ujú. Justamente se llama Monte Everest porque allá por el año 1850, eh, digamos, en la India, que estaba colonizada y dominada por el ejército británico, ¿no? Y por el Commonwealth, en dicha ocasión se llevó a cabo un estudio fáctico de cuál era la altura de ese monstruo que siempre había estado ahí presente, pero que poco tenía, digamos, poca exploración había tenido, ¿sí? Sí. Poco se conocía sobre él. Se hizo un estudio exhaustivo con cálculos de refracción de luz, presión barométrica, temperatura, entre otros factores, y se estimó con precisión de que el Monte Everest, la montaña más alta por sobre la superficie del mar, tenía una altura de 8.839 metros con 80 centímetros. Ujú. ¿Sí? Quien era en su momento el Surveyor General of India, o sea, el censista general de la India, era George Everest. ¿Sí? Ah, mira, Y de ahí es que le quedó el nombre Monte Everest. George Everest en realidad se negaba a que le pusieran el nombre de la montaña, digamos, más alta del mundo, sí. más alta del mundo, pero el consenso era que, bueno, era un nombre que había sido aceptado, que gustaba, y que también creo que tiene alguna pizca de curiosidad el nombre, ¿no? Porque Everest, en inglés, la palabra ever da esta sensación como de Siempre, de algo Permanencia. eterno, siempre de sí. algo eterno, ¿no? Ah, Y casualmente, bueno, terminó llevando ese nombre a pesar de que en los idiomas locales de la India, de Nepal, tiene, digamos, el Monte Everest tiene un nombre, tiene nombres autóctonos, Sí, ¿sí? sí, 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 Pero claro, para el me mundo imagino. occidental quedó el nombre Monte Everest, ¿sí? Em, no fue hasta el siglo siguiente, ¿sí? Hasta principios del 1900, más particularmente hacia 1920, donde
se empiezan a llevar a cabo las primeras expediciones concretas para llegar a la cima, ¿sí? Una de las más relevantes es la de 1924, liderada por George Mallory y Andrew Irvine, ¿sí? Que George Mallory nos deja una frase muy interesante, ¿no? Le preguntan por qué es que tienen la inquietud o el interés de llegar hasta la cima, por qué quieren ir hasta ahí, ¿no? Y George Mallory dice, because it's there, o sea, porque está ahí. Y me gusta un poco esa frase porque a veces no tiene que tener, digamos, tantas explicaciones. Sí. Simplemente sí, es eso, sí. Es el cometido, es mi intención, mi objetivo, y lo quiero hacer y lo voy a hacer. Sí, un poquito más cerca. Bueno, todas estas expediciones, hubieron varios intentos en 1921, 1922, la de 1924, la más relevante, la que les comentaba, donde Mallory y Irvine llegan hasta los 8.500 metros, de 8.800, parece cerca, pero al mismo tiempo esos 300 metros de altura, después de la llamada Death Zone, después de los 7.900 metros, es una zona donde en casi la mayor parte de las expediciones que se han hecho, se han tenido que hacer con máscara de oxígeno, exactamente, porque la cantidad de oxígeno se reduce al 30% de lo que nosotros podemos respirar en, digamos, en la superficie. O sea que son 300 metros, pero... Son 300 metros... Pero muy importantes. Muy importantes. Por eso se lo llama la zona de la muerte. ¿Sí? George Mallory y Andrew Irvine llegan hasta esa altura, ¿sí? Y luego de esa altura siguen camino hacia la cima y luego no se tiene información o conocimiento nuevamente sobre ellos, ¿sí? No hay evidencia de que hayan llegado a la cima, ¿sí? Pero la realidad es que posiblemente murieron casi seguramente en el intento de llegar hasta allí, ¿sí? Y luego pasa algo que también es un giro muy importante. Hasta 1951, todos los ascensos que se habían intentado habían sido del lado chino. Recordemos que el Monte Everest es como una pirámide donde dos de sus tres lados dan hacia el lado del Tíbet, ¿sí? Y su otra cara da hacia el lado nepalí, ¿sí? Hasta 1951 todos los ascensos habían sido desde el lado de China, ¿sí? Pero en 1951 China hace un avance sobre la región del Tíbet, que hasta ese momento era independiente, y toma control, ¿sí?, de la región del Tíbet. Por lo tanto, quedaba imposibilitado el ascenso por dicho lado. Por otro lado, desde el lado de Nepal, hasta ese momento regía un gobierno que en 1951, digamos, logró restablecerse la monarquía previa y por lo tanto Nepal, que había sido un territorio completamente aislado para el exterior, empezaba nuevamente a regir un poco quizás la normalidad y a tener contacto con el mundo externo. Es por eso que en 1951 Gran Bretaña, que era, digamos, el principal agente occidental en esa región, logra que Nepal le dé una cesión o un permiso para intentar llegar hasta la cima del Everest. Sí. Hasta ese momento nadie lo había logrado, ¿sí? Es por eso que en 1951 se lleva una expedición de reconocimiento liderada por Eric Shipton, ¿sí?, que intenta hacer un ascenso desde el lado nepalí, ¿sí? Recordemos que antes todo había sido desde el lado del Tíbet, desde el lado de China, ¿sí? Eric Shipton logra subir hasta una altura considerable, no hasta, obviamente, hasta la cima, pero se da cuenta de que lo más importante de esa expedición es que se dio cuenta que era muy factible, quizás era más factible el ascenso por el lado nepalí que por el lado chino. Eso le dio mucha esperanza a las expediciones futuras. Claro. Exactamente. Pero sucede algo. En 1952, Nepal, para sorpresa de todos, le da también una cesión a los suizos para poder hacer el ascenso, ¿sí? Y hay que entender en ese momento que llegar a la cumbre del Everest era una de esas joyitas, una de esas
marcas, una de esas cucardas que de todo país quería ponerse. Tener, claro. Era de mucha relevancia, Sí. conquistar la cima del mundo, ¿sí? Por eso es que en 1952 Suiza quizás pone primera, organiza una expedición que también llegan hasta los 8.500 metros y por distintos motivos, digamos, no logran avanzar y retroceden sin poder hacer cumbre. Hay algo importante en esa expedición y es que dentro del equipo suizo participa Tashi Tenzing Norgay, ¿sí? Que va a ser uno de los actores relevantes, como dijimos, en esta historia, ¿sí? Tashi Tenzing no era más que un Sherpa nepalí, ¿sí? Que había nacido y se había criado digamos, en la base de la montaña, ¿sí? Conocía la montaña mejor que nadie, ¿sí? Desde los 19 años que trabajaba en el oficio de Sherpa, ¿sí? Asistiendo a montañistas, no solo con cargas, ¿no? de equipamientos, claro, sino con todas las tareas relevantes, ¿sí? Estaba muy empapado del tema. Estaba muy empapado del tema. Era según se comenta, era una persona muy de muy buen aspecto físico, digamos. Y es por dicho motivo que participa en la expedición suiza, llega hasta los 8.500 metros. Pero retrocede. Pero se termina ganando un poco ese nombre de persona, digamos, muy apta para lo que puedan ser las futuras expediciones. Y acá es donde aparece Edmund Hillary. Que Edmund Hillary, curiosamente, fue un apicultor neozelandés, ¿sí? Trabajaba como apicultor en la granja de su familia. Luego tiene una participación en la Segunda Guerra Mundial, donde asiste, ¿sí? Dentro de la guerra, retorna. Y él ya desde chico había tenido interés por el alpinismo, por el senderismo y demás. Luego de retornar de la guerra, sigue su preparación, si se quiere, su entrenamiento en todo lo que es montañismo. Se traslada a Europa, logra adquirir más experiencia, lleva a cabo algunas expediciones muy relevantes en los Alpes, y de alguna forma llega con un cierto currículum, ¿sí? Y se estaba preparando realmente. Estaba preparado, estaba totalmente preparado, ¿sí? En ese momento conoce una persona que iba a ser parte clave de la expedición en el Everest, ¿sí? Y es por esa persona que es convocado a esta misión de 1953. Un neozelandés que quizás no tenía nada que ver con la expedición británica, pero que termina dentro del equipo formal de esa misión. Es entonces que en 1953 esta expedición liderada por John Hunt, ¿sí? Con aproximadamente 400 personas dentro del staff, ¿no? Sí. La idea que ellos tenían era, digamos, ir haciendo campamentos, ¿no? A medida que se avanzaba en el recorrido del Everest, con mucha carga de equipamiento, comida, bivacs, todo lo que necesitaban para ascender. Exactamente. Y sostener, claro, todo eso. Exactamente. Entonces es cerca del 10 de marzo que arrancan con esta empresa, con esta odisea de llegar a la cima del Everest, ¿sí? El ascenso, obviamente, como les decía, no fue para nada fácil. Lo iban haciendo de a tramos, ¿sí? Iban logrando avanzar. Cuando quizás llegaban y armaban un campamento base, un equipo hacía una expedición primera para entender por dónde tenía que ser el camino, ¿sí? Y en su momento Shipton había dicho que, bueno, es por acá, esto se puede, pero tienen que entender que el clima ya es muy hostil, nieva todo el tiempo, entonces constantemente el camino se tenía que ir marcando. Y así como... Sí. Claro, ahí está. Sí. Y así es como, bueno, logran seguir avanzando. Sucede algo muy curioso que cuando llegan a los 7.900 metros aproximadamente en la zona de muerte, el líder John Hunt, el líder de la misión, decide que
otras 2 personas hagan el ataque hacia la cima, ¿sí? Que no eran en este caso ni Hillary ni Tenzing, ¿sí? Ajá. Ellos se quedan en el campamento, de alguna forma como de suplentes, esperando ver qué pasaba con estas 2 personas. Y estas 2 personas llegan a casi 200 metros antes de la cima, pero tienen un inconveniente. 200 metros. Se Ya quedan no 300. 200 metros, un Sí, poco más cerca. Pudieron avanzar 100 metros. Exactamente. Pero se quedan con un problema que es que tenían oxígeno necesario para llegar a la cima, Pero no para bajar. pero no para bajar. Y tomaron la decisión en ese momento de retroceder y volver hacia el campamento. Esto es algo que posteriormente hay como una especie de reproche de ambos de decir, che, nos la tendríamos que haber jugado, ¿sí? Pero la realidad es que, exactamente, se estaban jugando la vida y no había certeza alguna de que hubiesen podido llegar y volver para contar la historia. Claro. De nada servía tampoco, ¿no? Llegar, tocar la cima y morir. Es entendible también. Exactamente, pero es por dicho motivo que ellos vuelven. Sí. Esa noche, digamos, hacen base en el campamento, le dan información muy importante a Hillary y a Tenzing sobre cuál había sido el recorrido que ellos habían tomado. Y al día siguiente, a las 6 de la mañana, salen Hillary y Tenzing con el intento de atacar la cima y llegar a hacer cumbre, ¿sí? Cerca de las 10 de la mañana se encuentran a 100 metros de la cima y sucede algo muy interesante, es que se quedan sin camino para seguir, ¿sí? Sin camino. Pero obviamente no logran divisar por dónde llegar efectivamente a la cima. Y Hillary se da cuenta que había un pequeño camino rocoso por el cual podían de alguna forma ir trepando, ¿sí? Y es por ese camino que logran hacer el ascenso, y ese camino que lleva hoy el nombre de el Hillary Step, o el camino de Hillary. Porque se dice que es como fue ese último testeo técnico, esa última evaluación o prueba técnica que ellos lograron justamente superar. Luego de hacer eso, finalmente a las 11 de la mañana, después de 4 horas desde el último punto de campamento, logran llegar a la cima del mundo, ¿sí? Hay algo importante para decir, que es que los medios siempre les preguntaron, bueno, ¿quién llegó primero? Sí. Y el discurso que ellos 2 tuvieron por mucho tiempo es, no, llegamos los 2 a la par, llegamos los 2 juntos, ¿sí? Tiempo después, en un libro de Tenzing, él dice que Hillary llegó primero. Pero bueno, eso es anecdótico porque los 2... Para ese evento es muy significativo, claro. Exactamente. ¿Qué hacen cuando llegan a la cima? Eso. No están más que 15 minutos por un tema del aire, del oxígeno, etc. Hillary entierra unas golosinas que le había dejado, mejor dicho, Tenzing entierra unas golosinas que le había dejado su hija y la entierra a modo de ofrenda a la montaña. Unas golosinas, mira. Sí. Y Hillary entierra una cruz que el comandante de la misión le había dado para que dejara ahí. ¿Sí? Eso es como Sí, algo simbólico. Sí. Y según hemos visto en las fotos, creo que estamos recién pasando, hay una única foto que es de Tenzing con la bandera, en el momento, ¿no? de clavar la bandera ahí en la cima, pero no hay foto de Hillary. ¿Por qué es eso? Porque se dio cuenta Hillary en el momento que Tenzing no sabía usar una cámara y no era momento en ese lugar de explicarle cómo tenía que hacer y demás. Esa es la foto. Mirá. Entonces no terminó quedando la foto que cualquiera se querría sacar, ¿no? En la cima del Everest. Pero no existía la selfie en ese momento. No existía la selfie, porque la podría haber hecho, capaz que de alguna manera. No estás con todas las luces. No está con todas las luces. Y así es como el ser humano coronó la cima del mundo con esta épica aventura. ¿Y eso fue en qué año? Repetilo. Fue en el año 1953. No se hace tanto. No. O sea, la verdad que no fue hace tanto. 72 años. Exactamente. 73. Bueno, luego logran hacer el descenso, que no por hacer un descenso es más fácil, sino que al contrario. Me imagino que no. A veces es más difícil. Es más peligroso, ¿no? Es más peligroso, sí. Es como subir y bajar una escalera. En realidad es más peligroso bajar. Cuentan que Hillary cuando bajó se comió 2 omelets, un plato de sopa,
digamos, bueno, Sí, sí, por sí, sí, pasar sí. tanto hambre y comer comida deshidratada y demás. La noticia fue muy grande alrededor del mundo, particularmente en Inglaterra, porque justo coincidió con la coronación de la reina Isabel II. Ah, mira. Y fue tomado como una noticia también épica, ¿no? Para el país, para la corona y demás. Y Hillary fue nombrado, se le dio el título de Sir, ¿no? Sir Edward Hillary. Por Sí, su sí, lado, Tenzing no tuvo tanto... nombramiento honorífico, Sí, ¿no? sí. Tenzing y el capitán también de la expedición tuvieron sus reconocimientos, medallas y demás, pero quizás el más condecorado fue Hillary. Posteriormente Hillary quedó muy digamos, en conexión con la región al punto de trabajar en cuestiones sociales, de liderar proyectos sociales para el desarrollo de comunidades en torno al Everest, en la región de Nepal, del Tíbet. Y Tenzing, con la experiencia que había tenido, siguió desarrollándose como Sherpa, como montañista. Bueno, siguió con su labor y ambos escribieron cada uno su libro contando un poco, bueno, su versión de la historia. ¿Y esos libros se pueden conseguir hoy en Sí, día? obvio, Sí. totalmente. Sí, sí, sí. Maravillosa historia, Sí, como la verdad que siempre. sí. Hermosa, hermosa historia. También nos deja Hermosa. mucha reflexión, ¿no? Totalmente, como siempre. Sí. Como siempre, ¿no? El hombre, ¿no? A dónde quiere llegar y por qué también, ¿no? Uno se pregunta por qué. Sí, Pero bueno, ellos llegaron sí, y hicieron historia. sí. Y a veces quizás me pregunto si será tan importante el por qué como el... O si será siquiera importante el por qué. ¿O para qué? O el para qué. Sí, sí, sí. Tal Bueno. vez es hacer y... O si no, por ahí, como decías al comienzo, no tantas preguntas. Exacto. Hacer y después entender. Es lo tal que vez. quiero hacer, es lo que me manda interiormente, ¿no? Sí, Bueno, muchas sí. gracias.